Y tal como lo anunciamos, está con nosotros Facundo Suárez. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué lectura haces, Facundo, de este fin de semana de idas y vueltas en un gobierno que parece necesitar el rumbo que todavía no encuentra su economía? Yo creo que lo tomó el rumbo. Creo que hoy el presidente y el ministro anunciaron un rumbo que implica un cambio muy fuerte. Yo creo que vos hacías en tu introducción una referencia al radicalismo. Mi informante, yo como diputado nacional, es el presidente de mi bloque, que estuvo en las reuniones del domingo y que había estado durante la semana, a principio de semana, en un almuerzo de trabajo con varios dirigentes radicales y el ministro de Economía, Duhovne, que les anticipó las medidas, les pidió opinión, hubo conversación. El radicalismo hace tiempo que viene sosteniendo la necesidad de que frente a esta devaluación de nuestra moneda y esta apreciación del tipo de cambio, donde el dólar, que es la moneda con que cobran los sectores exportadores, ha crecido tanto, por razones de política interna, de equilibrar los precios y también por razones de justicia redistributiva, debiera contemplarse una medida excepcional que frente a un aumento excepcional de los ingresos, no como lógica de otro tiempo del pasado, de decir el sector agropecuario en sí hay que tenerle una presión tributaria excesiva. Todo lo contrario, nosotros creemos que la Argentina necesita la generación de dólares y que hay que estimular, y de hecho lo estamos haciendo y ha crecido la exportación del sector agropecuario, pero que en estas circunstancias era adecuado. O sea, que lo veníamos conversando. El propio Dante Sica dijo, casi pidiendo perdón por la medida de haber decidido cargar sobre las retenciones. Porque no nos gusta la idea de que haya un impuesto a las exportaciones en un país que para su desarrollo necesita dólares, y un país que ha venido haciendo las cosas para tenerlos. Si vos te fijás, ha crecido mucho la balanza comercial en materia de sector primario de la economía. Hay un sector automotriz que también en algunas gamas especiales ha venido creciendo enormemente. Sí, pero hasta marzo. A partir de ahí... No, pero ahora con este dólar, digamos, nosotros pensábamos este año tener el récord de unidades históricas en la producción automotriz. O sea que no veníamos de una catástrofe, veníamos con un proceso de crecimiento y de desarrollo que se agotó por la falta de financiamiento. Entonces, estas medidas, el radicalismo las acompaña. Creemos que hay un rumbo que ha ganado en heterodoxia el programa. Este asunto de... Dejaron de lado el gradualismo, da toda la impresión. No, al contrario, porque el shock hubiera sido... Hay gradualismo, sigue gradualismo en términos de contener a los sectores sociales. El único sector que no baja en términos de la propuesta de reducción de gasto es el gasto social, que es el 70% del gasto público, y eso en las cuentas de hoy hacia el déficit cero no baja. Lo que se hizo es equilibrar. La novedad, el gran cambio es que antes, hasta ahora, la reducción del déficit era sobre la base de ahorro sobre reducción de gastos. Ahora hay una estrategia fiscal de cobrar impuestos excepcionales a las ganancias excepcionales, lo cual es muy equitativo. Nosotros estamos muy conformes con este esquema. Te propongo compartir con nuestros televidentes el show de Lilita Carrió durante el fin de semana, fundamentalmente hoy, cuando volvió a abrir la boca y ante un grupo importante de hombres del empresariado. Escuchemos lo que decía. Un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Entonces, él está acostumbrado a guardar sus sentimientos. ¿Alguno de ustedes debe ser así o no? ¿Quién guarda sus sentimientos? Los hombres guardan bastante. Entonces, como guarda sus sentimientos, él no puede expresar el dolor que siente y la responsabilidad que tiene. Pero miren que yo conozco a toda la dirigencia política, sí les puedo decir que hay algunos frívolos que yo les metería una patada y volarían. Y que yo espero que Dios no me mande al Senado, porque en ese Senado yo pongo una molotov, nada más. Cuando la ves, del golpe, el final no lo escuché, perdí un poquito de audio. Bueno, es el estilo de Lilita. Yo creo que Lilita es un personaje de la política argentina que ha traído avances importantes, porque ha marcado cosas cuando no se marcaban, con mucha autoridad, con mucha concepción republicana. Cuando nadie lo decía, hablaba de asociación ilícita, daba nombres y apellidos.
a los que ella denunció lo que estaba pasando, Sí. no solamente siguieron robando durante años, sino que hoy están bajo rejas. El O sea que el párrafo- hay contribuciones de Lilita a la política y a la sanidad de la institucional argentina. Ahora, ella tiene un estilo... mira, con Lilita me pasa lo mismo que con Macri. Estoy de acuerdo en algunas cosas y los estilos no terminan de convencerme. Dijo, en la parte que no escuchaste, en el Senado pondría una molotov, casi en una especie de Estilo- confesión terrorista. Claro, no. Sí, sí, bueno, es cierto que el Senado es una... Jarolaski, que también, Chacho era un hombre, un diputado que tenía una mirada muy crítica del sistema bicameral. Porque el sistema bicameral argentino es un sistema en el cual la soberanía popular renuncia a favor del federalismo y muchas veces una composición como la Argentina, donde hay feudos muy conservadores. Fíjate lo que pasó con la ley de despenalización del aborto, que hay una tendencia de opinión fuerte, fenomenal en la Cámara de Diputados, que por pocos votos, pero expresando un cambio con dirigentes Sí, sí, políticos que en que el iban Senado cambiando. no terminó de reflejar. Hay una Argentina conservadora, vieja, localista, que se expresa. Bueno, Ahora- no hay que poner una bomba, es una metáfora. Sobre Lastra le hago una pregunta que está Sí. basada en la economía. Sí. En la Argentina, en los últimos 3 años de gobierno, estamos teniendo una situación del PBI, o sea, el crecimiento del país, muy complicado. El primer año tuvimos una gran caída, el segundo año tuvimos una pequeña levantada, pero extraoficialmente hoy se supo que la Argentina podría tener este año una caída de 2,4% del PBI, que es la proyección que está haciendo el Ministerio de Economía sobre la realidad económica del 2018. ¿Usted no ve en esto un cierto fracaso? No, yo creo que es una problemática, pues lo mismo pasó en el 2014, que la caída fue del 2,4 y en el 2008 la caída había sido, estamos hablando del gobierno de Cristina exclusivamente, había sido de casi 5 puntos. A mí me parece que 5 mirando, puntos, perdón, mirando 5 puntos de el qué? del producto en el año 2004, en el 2008, luego de la crisis famosa del 2008, la caída del producto fue de casi 5 puntos. Pero con la crisis de la subprime, usted tuvo una crisis internacional ahí. Sí, pero lo que quiero decir es que me parece que tenemos que ir un poquito más atrás y que él, de alguna forma lo indicó el presidente hoy en su discurso y por eso es lo novedoso e interesante. No es estos 2 años ni siquiera el kirchnerismo. La Argentina, en los últimos 60 años, pongamos el 75, como dice Gerchunov, como punto de inflexión, donde había una Argentina que tenía un modelo de desarrollo donde con el peronismo hasta el 52, con Frondizi hasta el 58, con Ilía, con el propio Onganía, que en los primeros 2 años tuvo crecimiento, la Argentina era un país que tenía tasas de crecimiento por encima de la media de América Latina. Desde el 75 para acá, tomemos el periodo que tomemos, la Argentina viene creciendo menos, produciendo menos trabajo. Es el país que más descenso relativo, sobre 134 países del mundo medidos, el país que más descenso relativo ha tenido en los últimos 60 años es la República Argentina. Ahora- Solamente el Congo fue peor. Entonces, tenemos un problema de crecimiento y desarrollo y el presidente ha tirado ha tirado una propuesta, una forma de plantear el desarrollo apostando a el crecimiento del sector exportador, del sector primario, algunos sectores industriales que tienen una capacidad dinámica, ampliar la relación con el mundo. Somos la 4ª economía más cerrada del planeta Tierra. Ahora- En la Argentina estamos acostumbrados a pensar que la participación en el mercado global no es fuente de crecimiento, y eso es un error. Los países que han crecido, que han distribuido y que han generado empleo son países que están integrados a la economía mundial. Entonces me parece que hay paradigmas que está muy interesante que los consideremos, porque no es que estemos fracasando este año. Hace 60 años que la Argentina produce Facundo. menos de lo que debiera producir. Marcos Peña, ¿debilitado o fortalecido después de estos cambios? Ubicado, reubicado. Reubicado. Esta es mi mirada, no sé si debilitado. Lo que sí es cierto que había un esquema de gabinete muy amplio donde con una cantidad enorme de ministros, más de 22, que cuando uno tiene muchos ministros con poca densidad política en los ministros, poco volumen político personal en los ministros, y tiene un jefe de gabinete que supervisa la totalidad de las áreas, concentra mucho poder y eso ha generado inclusive hasta dificultades de gestión, de demoras, etc. Entonces me parece que el principal símbolo es que el presidente mantiene su confianza y
forma parte de las prerrogativas del presidente elegir a sus colaboradores y nosotros respetamos mucho eso, sobre todo cuando estamos hablando de gente decente y correcta, ahora, al menos que puede Suárez tener una Lastra. diferencia. Permitime que termine la idea. Entonces quiero decir que este achicamiento del gabinete me parece que concentra mejor el sistema de decisiones, permite, no ha habido novedades y la verdad que fue decepcionante el manejo. A mí, mi informante es Mario Negri, que es el presidente de mi bloque de diputados, que estuvo en Olivos y me dice que no entiende de dónde salieron todas estas versiones, que por supuesto hay gente que informó, yo no quiero decir, hay gente que, pero que el radicalismo no protagonizó. Pero ¿quién ganó y quién perdió en eso? No, yo digo, ganó el sistema político en la medida que el gobierno tiene un gabinete más razonable y da una señal de razonabilidad. Macri arrancó ampliando el gabinete. No estamos hablando de gasto, el gasto es insignificante. El tema es cómo se conduce. El presidente tenía un estilo de conducción que estaba muy observado porque había muy poca autonomía y poder en los ministros. Ahora, menos ministros van a tener más poder, más autonomía, más relación directa con el presidente. A mí me parece que es mejor y se ve que el presidente se ha convencido que es así porque él es el que propone la modificación, ¿no? Ahora, Suárez Lastra, nosotros hablamos de la cocina, de lo que fue el sábado, hubo versiones, marchas y contramarchas con respecto a decisiones, pero ¿qué fue lo que pasó yendo para atrás con el radicalismo? Porque parecía haber sido dejado de lado, por lo menos en la primera etapa, y ahora vuelve a tomar protagonismo. ¿Y cuál es el rol de Ernesto Sanz también en esto? Bueno, en primer lugar, el radicalismo no fue, como se dice ahí, a pedir pista, a ver cuántos ministerios hay para nosotros, ni mucho menos. El radicalismo fue a ponerse a disposición. En la reunión, la información que yo tengo de gente que estuvo ahí, cuando se dice que el radicalismo fue por el Ministerio del Interior para desplazar los frigerios. Esto no es así. Cuando le ofrecen a Sanz, bueno, queremos dar señales de revitalización del gabinete con mayor densidad política y le ofrecen a Sanz un lugar, Sanz dice, bueno, que él no puede ir a cualquier lugar y que el lugar que él podría ir es un lugar que está muy bien ocupado. Esto se hace con Frigerio presente, con lo cual no hubo ninguna atropellada ni ninguna insistencia. Y los dirigentes que han estado nombrados, que se le mencionaron a los radicales, sí, etcétera, uno ni siquiera es afiliado radical y el otro es un afiliado radical que ni siquiera integra el bloque radical, digamos, no eran propuestas orgánicas del radicalismo. Me parece que acá... Hablas de Martín Lustó, por un lado. Claro, me parece que, bueno, no sé a quién se le habrá ocurrido, no expresa decisiones previas del radicalismo, llevar esos candidatos que no representan al radicalismo como tal. Lo que sí quiero decir es que me parece que en esta primera etapa se avanzó en concentrar el gabinete en una funcionalidad mejor. Ahora, más adelante, y me parece que tiene que ver, porque este gabinete no tuvo ningún tipo de cambio, digamos. Son las mismas personas, es un gabinete achicado, sí, pero sin cambios en las personas, no hay incorporaciones, ¿no? Digamos, se hablaba de que el cambio del gabinete era precisamente para darle mayor volumen político al gobierno. Sí. Eso por ahora no ha sucedido y me parece que forma parte de un diálogo abierto con las distintas fuerzas con las cuales se requiere lograr sacar al país adelante, sancionar el presupuesto y supongo que en algún momento habrá esa ampliación. Ahora, con estos cambios que se plantearon, ¿se pueden agravar los problemas económicos? Y también, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Porque el presidente hoy destacó que es muy importante llegar a este consenso para quedar exentos de los problemas externos. No, yo creo que no, que al contrario, yo creo que estos cambios y las propuestas económicas que está desarrollando van a tender a mejorar la situación económica. Hay dadas muchas, digamos, la Argentina venía en un proceso de lento crecimiento, pero venía relativamente bien hasta hace 4 meses. Y yo creo que este reordenamiento va a permitir retomar ese rumbo. Están las bases muy sólidas para esto. Así como tuvimos una sequía que nos hizo perder 8.000 millones de dólares, estamos frente a una cosecha récord que nos va a permitir tener casi 15.000 millones de dólares más que no se contaban. En el mediano plazo estamos hablando en 2 años de 10.000 millones de dólares del complejo hidrocarburífico de la Argentina. O sea, que con solamente dinamizar 2 sectores de la economía a las cuales el gobierno le ha hecho una fuerte apuesta, estamos hablando de 25.000 millones de dólares más de los que tenía antes. O sea, base muy sólida. Perdóname, estás haciendo la pastorcita con el jarrón. ¿Por qué? Y ya hablas de la cosecha que viene, estamos de una cosecha trágica. Bueno, pero que los países se gobiernan así, se miran así. Si queremos mirar a pasado mañana cómo está la cosa, vamos a seguir sin crecer. Si estamos entrando en las bases sólidas para tener industrias exportadoras competitivas, bajamos
tenemos 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares de carne, 1.000 millones de dólares de vino, 7.000 millones de dólares del complejo del software informático de la Argentina. Pero, Lastra, acabamos de hacer un acuerdo con Brasil para evitar la doble imposición. Las perspectivas de crecimiento y expansión del sector productivo argentino son enormes, están sanamente planteadas y nosotros estamos convencidos que esto va a suceder. No, digo, Suárez Lastra, hay un hecho fundamental ahí que no estamos hablando. Lilita Carrió dijo que si el campo no se preocupara, que el campo no iba a tener problemas. Pero la realidad es que ustedes le están cobrando 4 pesos por cada dólar al campo, y eso en las economías regionales, muchas están gobernadas por el radicalismo, es una bomba neutrónica. Van a quedar un montón de economías regionales con graves problemas económicos. No son 4 pesos por dólar, al contrario, estamos hablando del 8%. 4 pesos por cada dólar sería peso, dólar. Sí, yo dije 4 pesos por dólar. No, está bien, tenés razón. 4 pesos por dólar. Los pesos, el dólar está... Bueno, pero precisamente por eso estamos calculando alrededor de retenciones que van entre el 8 y el 6 y el 7% de acuerdo al sector. Pero el problema es por que ejemplo, no son en las economías regionales, las más mano de obras intensivas son donde el impacto es más franco. ¿Por qué? Porque tienen perspectiva de incorporación dólares, pero gastos en pesos. Hay otras economías más extensivas, más tecnológicas, con menos mano de obra, donde el aumento de la recaudación en dólares significa también, tiene una contrapartida en gastos en insumos, fertilizantes, combustibles, que están muy dolarizados. En el caso de las que más tienen que ver con las economías regionales, las más mano de obra intensivas, esa relación es así. O sea que yo te digo, yo soy productor de frutas, soy productor de viñedos, tengo actividad propia. Para el sector para ese sector del empaque, que ya empezó con limones, mandarina, la pera es el producto argentino que más se exporta. Para ese sector, hoy se generan mejores condiciones. Por supuesto que hay que cuidar muy seriamente el proceso inflacionario, procurar un acuerdo de precios, por eso está interesante. ¿Viste el documento que se filtró, ese workshop que tenía el ministro Duhovne, donde figura entre las previsiones inflacionarias? Ya habla el Ministerio de Economía de un 42%. No, eso no es así. Eso fue la verdad que nosotros lo hemos hablado y lo hemos hablado mucho. Estamos haciendo un enorme esfuerzo y con la idea de acordar con sectores productivos y formadores de precios para que no exceda, para que rondee el 30% y no exceda eso. Esa es la tarea del gobierno. Hay un plan de precios cuidados, retomando prácticas interesantes. Lastra, usted devaluó la moneda, usted no, obviamente. El gobierno ha devaluado la moneda 100% en un año. La devaluó al mercado, ¿no? La devaluó al mercado. Sí. Si usted quiere, está bien. Es natural pensar entonces que va a tener la mitad, al menos, de 40% de inflación, 50% de inflación. Es lo que usted tuvo cuando hizo la primera devaluación en 2016. No, pero no es así. Porque la verdad que esta última, porque primero que estamos hablando de un año, lo que estamos hablando de los últimos meses es menos de la mitad de eso. Pero ya tiene 30 horas. Bueno, pero te quiero decir que la devaluación anterior, el pass-through de la devaluación anterior, la primera de un arranque de gobierno fue fuerte. Las segundas no fueron tan fuertes y la verdad es que nosotros estamos muy decididos a trabajar en acuerdos con los sectores formadores de precios. Ya formó parte del programa que anunció el gobierno hoy, darle mucha fortaleza en los insumos de la canasta familiar a lo que se llaman los precios cuidados. Los precios cuidados, con un volumen de participación en los mercados mayor al que ha tenido antiguamente. Pero usted, el gobierno de Cambiemos no creyó mucho en los precios cuidados. Herramienta a la que recurre. No, la realidad, el gobierno de Cambiemos, la verdad es que la realidad te va domando, te va enseñando y te va disciplinando, y hay un vuelco radical, voy a utilizar otra palabra, hay un vuelco importante. Se te escapó un vuelco. No, hay un vuelco importante hacia una mirada más heterodoxa de la economía. Ahora, todas las medidas que estamos viendo hoy, digamos, no hay forma de verlas si no son en el plano más heterodoxo. ¿Usted cree que el gobierno es heterodoxo? ¿La economía argentina es heterodoxo en este momento? Yo creo que sí. ¿Y es gradualista? Yo creo que sí, sin duda. Ahora, no, escúchame, que lo querés comparar con el liberalismo del peronismo de Menem, que dejó 500.000 personas fuera y 20% de su ocupación. Nada de eso está pasando. Es un gobierno muy gradualista. No hay despidos masivos en la administración pública, no hay rebaja de salario directo como otras. Pero la Argentina conoce shocks
y ninguna de esas medidas de shock históricas se están desarrollando en este momento, ninguna. ¿Y por qué el mercado no respondió de la misma forma? Porque el dólar siguió aumentando. Yo creo que ahí hubo bastante impericia del gobierno. Yo creo que en los últimos 3 meses hubo impericia del gobierno en todos los planos. Se demoraron, no dieron las señales, no explicaron. Lo que hizo el presidente hoy, de explicar dónde estamos, cómo estamos y a dónde vamos, es la primera vez que lo hace. O sea, digamos, estás admitiendo... Es la primera vez que lo hace. Estás admitiendo impericia, por lo menos en el último trimestre, en el manejo de la crisis después de marzo-abril. Totalmente impericia. El tema educativo, el tema docente, no haber encarado la negociación 3 semanas antes es un problema de mala gestión política. Por eso el radicalismo pedía que Martín Lustó fuera a la cartera de Educación. No, no lo pedía. El radicalismo no pedía eso, ni lo pedía, ni ponía esa condición. ¿Quién lo pidió? No, el radicalismo no pedía nada. El radicalismo lo que pedía era un programa de salida y está de acuerdo con el programa de salida que salió. Los contenidos generales de la propuesta de salida, el radicalismo las comparte. No estábamos pidiendo cargos. ¿Pero nadie pidió por Martín Lustó en esa Formalmente reunión del sábado? Sinceramente lo desconozco y me parecería raro. Yo soy diputado nacional, Sí. radical. Martín Lustó ni siquiera integra el bloque, digamos, el sentido de que haya más presencia radical de sectores del peronismo que gobiernan en el gabinete es darle densidad política, representación, que el que esté tenga un volumen personal que exprese un proyecto político compartido y que interrelacione con las autoridades partidarias, con los bloques legislativos. ¿Cómo lo haría eso Lustó, que ni siquiera integra el bloque de diputados radicales? No me parece. Hablemos del ajuste que se viene, porque tanto Macri como Duhovne dejaron entrever. Macri dijo una frase hoy: los argentinos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo no sé a quién se lo decía esto, no imagino que el jubilado que va a cobrar 8.600 mangos... se refiere a la Argentina como sociedad. Yo creo que esa frase es cierta, pero le falta un complemento, que es la gran paradoja argentina. Es cierto que la Argentina vive endeudada, vive con déficit, vive gastando por encima. Lo que pasó, un país de ingresos medios que tenga 6.000 millones de dólares turistas de gente que va al exterior, es un país que está viviendo por encima de sus posibilidades. Y eso es malo. Pero también lo que debió haber subrayado el presidente como mensaje a la sociedad es que hay una paradoja, que estamos gastando más de lo que tenemos, pero producimos menos de lo que podemos. Y este gobierno está haciendo propuestas de relación con los sectores productivos y estimulando los factores más dinámicos de la economía argentina para que podamos volver a crecer de acuerdo a nuestras posibilidades. Mira, si la Argentina hubiera acompañado el nivel de crecimiento de los países medios de América Latina, no te digo los del mundo, si en los últimos 30 años hubiera acompañado el nivel de crecimiento de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, hoy la Argentina, los argentinos tendrían el nivel de ingresos de una economía media de Europa. El fracaso estrepitoso de la Argentina de generación de riqueza, empleo, trabajo, desarrollo, con una presión tributaria que agarramos, que en el 2003 era de 23 puntos del producto y ahora son 39. Un gasto público, una presión tributaria que ha mantenido a la baja la capacidad productiva de la Argentina, sin generar bienes públicos. Pues si vos me dijeras, pasamos de 23 al 39, pero tenemos hospitales para los sectores medios y populares, educación pública para los sectores medios populares, infraestructura, trenes. Crecimos así, sin generar los bienes públicos. La estrategia de la plata es para el consumo, sin generar bienes públicos, eso es lo que es vivir por encima de lo que tenés. En la última pregunta que te quiero hacer, tu provincia y otras, pero tu provincia particularmente fue epicentro el fin de semana de varias acciones parecidas a los saqueos. En varios departamentos de Mendoza. Sí, organizada por delincuentes, bueno, que quedó demostrado. Eso te iba a hay un fenómeno, es lo mismo que los piquetes de hoy, ustedes lo que mostraron recién, 50 tipos en una esquina. ¿Pero no ves un escenario conflictivo de acá a fin de año? No, porque hay un esfuerzo de contención social, hay una organización, hay una red de protección social, el 70% del gasto público es gasto social. Dentro de esta política de ahorro fiscal y de déficit cero, el único rubro que crece, lo demostró, lo explicó hoy el ministro, es el gasto social directo. O sea que hay una estrategia de ir a contener eso. Necesitamos que la Argentina esté contenida, sea capaz de esperar,
porque estamos generando las condiciones para que haya desarrollo, para que haya crecimiento, para que haya trabajo legítimo, para que vuelva la obra pública a ser dinamizadora como fue ahora. La verdad que el año pasado la obra pública fue récord, no solamente a costos más bajos porque no se robaba, sino en inversión de calidad, cantidad, la cantidad de obra pública con pocos recursos que se... Bueno, estamos a muy pocos meses de lograr la estabilidad que nos permita volver a transitar ese camino. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes Gracias por la por venir. invitación.